Padre Jesús, qué gusto volverlo a encontrar nuevamente. Es para mí un placer y esta tarde usted nos trae muchas sorpresas. Quiero recordarle a todas las personas que nos siguieron en ese primer encuentro que a partir de este momento ya empezamos Fevilat Encuentros y usted es nuestro primer invitado. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué nos puede decir de este proyecto que tiene para todos nosotros de América Latina y del Caribe y del mundo, Padre Jesús? Sí, qué gusto volver a encontrarnos, Gloria. La verdad que agradecemos ser tan privilegiados de estar en este tiempo donde las redes sociales nos unen, nos acercan, nos vinculan y de esa manera toda esta riqueza de hacer parte de la FEBIGLAC hace de que podamos pensar juntos todo esto que está sucediendo hoy, porque yo creo de los beneficiados, de los pocos beneficiados de esta pandemia, yo creo que fuimos nosotros que estamos trabajando con Biblia, porque gracias a esta pandemia se ha generado toda una ola de creatividad, de iniciativas. La gente se fijó más en las misas que eran transmitidas por Facebook, por YouTube o lo que sea, pero si miramos todo el trabajo bíblico que tenemos acceso gracias a los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos, podemos decir que este año de pandemia ha hecho que todos nos renovemos, nos metamos en las redes sociales. Entonces, de esas redes sociales que en un principio eran consideradas casi un tabú, gracias a las redes, a la pandemia, nosotros lo hemos utilizado, lo estamos utilizando y eso nos creó una instancia diferente a lo que uno tenía, porque de repente uno que tenía lleno los archivos de materiales, comenzamos a sacar y creo que ahí todos hemos dado lo mejor que teníamos para apoyarnos, no solo digo apoyar a nuestras comunidades, sino entre nosotros mismos, y pienso que eso ha hecho que hoy esa palabra escrita, eso que proponía Dei Verbum, facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras, creo que en este año de pandemia lo hemos conseguido y hemos sobrepasado toda expectativa, justamente mostrando al estilo bíblico que las desgracias y las calamidades, cuando conseguimos iluminarlas desde el proyecto de Dios, eso se vuelve buena nueva. Pienso que estamos en un momento de gracia, de bendición, en referencia a los que trabajamos con esta palabra escrita. No sé si vos, Gloria, lo ves de la misma manera. Yo pienso que aquí sí valdría nosotros hacer una reflexión sobre esto, visto que cada uno en el ámbito donde está buscando que esta palabra de Dios cale los corazones. Sí, Padre, usted tiene toda la razón y la pandemia nos ha llevado a unirnos, como usted decía al principio, y a perder el miedo a los medios de comunicaciones y a reaprender muchas cosas. Creo que si antes había pequeños grupos en las parroquias o pequeños grupos, círculos bíblicos que se reunían para
leer la palabra o para hacer una lección, en ese momento ahora está muy abierto porque encontramos por muchos sacerdotes y por muchos biblistas que nos están dando sus materiales, como usted decía, y de una forma sencilla, donde desde casa estamos unidos, aprendiendo, diría yo, a conocer a Jesucristo a través de la palabra. Y es ahí donde usted nos quiere mostrar este tema tan interesante esta tarde, que creo que usted lo ha llamado la palabra fuente de vida. Y eso es hermosísimo, Padre, porque a través de la palabra vamos a hacer oración, a través de la palabra vamos nosotros a dar testimonio y finalmente así es que tenemos el encuentro con el Señor, que es lo que queremos. Y que ante una pandemia, realmente todos, no importa, creería yo, qué religión, a qué profesamos, todos estamos buscando a Dios. Vamos entonces, desde ese punto de vista, este tema me parece muy interesante, el que usted nos trae esta tarde. La palabra fuente de vida. Sí, la verdad que viendo hoy que estamos en un momento tan especial, cuando hay tantos recursos y cuando nosotros tenemos la posibilidad de conocer diferentes propuestas, creo que nosotros, cristianos, católicos, que somos novatos en este tema de la palabra, tenemos que tener claro, en primer lugar, que para nosotros el texto escrito no es la finalidad ni es la meta de nuestra búsqueda. Para nosotros la palabra escrita es como un trampolín que nos proyecta a buscar y encontrar a ese que da razón a nuestra vida. Por eso le llamábamos la palabra en singular con mayúscula, que es Jesucristo, que Él es la fuente de vida. Por eso yo quisiera compartir con ustedes algunas diapositivas, queriendo de esa manera encontrar una forma de nosotros profundizar este momento tan rico en el que nos encontramos. Sí, yo pienso que es lo primero a la hora de nosotros mirar nuestro acercamiento a la palabra de Dios, lo primero que nosotros debemos fijarnos es que cuando abrimos el texto escrito, nos damos cuenta que el texto escrito para nosotros es consecuencia de una experiencia. El texto escrito para nosotros, la Biblia, para nosotros es el testimonio de una experiencia que tuvieron ya sea comunidades o escritores inspirados que ellos transmiten. Por eso esta palabrita, experiencia, yo creo que es algo fundamental a la hora de nosotros es ver que estamos ante una revelación. Por eso es cuando nosotros buscamos hacer una reflexión, en primer lugar tenemos que ser conscientes que estamos en un proceso donde Dios inspira a una persona o a una comunidad a transmitir. Por eso, esa es otra palabra. Aquí, cuando nosotros abrimos la palabra escrita, nos encontramos con una experiencia de Dios previa. Y esa experiencia de Dios previa
es lo que se transmite por escrito. Por eso, estas palabras que nosotros encontramos aquí no son algo escritos a pedido, como decir, bueno, escríbanos sobre tal cosa. No, la revelación no funciona así. La revelación es pura gracia, es puro don, donde nosotros nos damos cuenta de que hay un proyecto de salvación, y de ahí que cuando abrimos el texto escrito, nosotros debemos buscar hacer esa misma experiencia. Es una búsqueda donde yo sí busco conocer el texto escrito, ¿verdad? Porque si no lo conozco, no estaría inventando, pero insisto, para mí el libro no es la meta. La meta para mí es Él. La meta es Jesús. A quien busco es a Jesús para ver qué es lo que Él me está diciendo o qué está diciendo, para ojalá que uno pueda tener la gracia de descubrir qué esa palabra me dice a mí en mi hoy existencial. Por eso utilizamos otra palabrita aquí para situar o para mostrar qué es lo que nosotros buscamos a la hora de nosotros querer profundizar el texto escrito. Y hablamos que todo el tema bíblico es un proceso donde, en primer lugar, yo puedo estar interesado en conocer ese texto, en ver qué dice el texto, y en la medida que yo haga mi proceso, voy a darme cuenta que esa palabra es mucho más rica de lo que está escrito. Es mucho más escrito, mucho más rico de que una simple letra, porque justamente estamos ante una, y nunca vamos a ser suficientemente enfáticos a decir, nosotros estamos ante una revelación, ante un Dios que quiere que lo conozcamos y nos deja su palabra escrita para que lo podamos conocer. Y esto nos lleva al cuarto punto que tenemos aquí, que decimos, ojo, aquí lo que nosotros queremos es que esa palabra nos inspire, queremos que esa palabra nos lleve a que toda esta experiencia, toda esta búsqueda, todo este proceso genere en nosotros una adhesión vivencial que se llama testimonio. Porque en la medida en que yo conozca el texto y perciba cuál es el estilo que eso implica, eso me va a llevar a mí a tomar una posición. Si yo conozco la revelación, si yo conozco el texto escrito, yo no puedo quedarme en el mismo lugar. Yo tengo que dar una respuesta, y eso es lo que se le llama testimonio, que es justamente yo acepto esa invitación y mi vida se vuelve una manifestación de la experiencia que a su vez yo tuve de Dios. Creo que a la luz de eso nos damos cuenta que al abrir nosotros el texto escrito, lo que buscamos es esta palabrita que aparece aquí, que es un encuentro vital. Esto es lo padre, que yo quería decirle ahorita, muy bueno lo que usted nos está diciendo, pero de pronto uno lo ve así de una manera tan fácil como esa búsqueda que tenemos
la parte de luego la experiencia y que todo es un proceso que nos lleva tiempo para poder dar un testimonio. Pero creo que no es tan fácil y hay algo muy importante porque lo vemos en nuestras comunidades que son muy dados a leer la palabra solos y a que no tengan una persona como en este momento usted o los que ya del magisterio que ya están, los sacerdotes preparados, que tienen ese conocimiento de irnos como dando poco a poco esa palabra, marcándonos, por decir así, el camino. Porque como usted nos decía, es un proceso y yo diría que es un ir y venir. Uno lee y empieza, creo que inicialmente a no entender nada y necesita siempre estar como acompañado por alguien que nos guíe. Y creería que eso es muy claro porque usted nos está hablando de esa búsqueda, de esa experiencia, de que es un proceso y finalmente lo hacemos vida y vamos a dar testimonio. Pero me gustaría que nos contara cuánto demora como ese proceso, padre. Yo creo que tenemos que formarnos. Ahí es donde No, viene la parte, yo creo que tengo que empezar con pequeñas sílabas para ir formando palabras y luego poder hacer una lectura. bien, yo creo que estás enfocando de manera correcta todo esto porque cuando vos tomás un libro que tiene casi 1200 páginas, uno corre el riesgo de ahogarse Sí. en tanta información. Ahí viene algo que creo que quisiera compartir con ustedes, que, como les decía, cuando nosotros nos acercamos al texto escrito, aunque sí queramos nosotros profundizar esa palabra y buscamos leer y todo, es cuando nos acercamos a la escritura en sí misma nos abre a otros. Por eso, el primer paso que nosotros encontramos cuando abrimos esa palabra de Dios es naturalmente esa palabra conocida que en la medida que uno la conoce, esa misma palabra te cuestiona, esa misma palabra te incita a buscar profundizar juntos. Y este segundo aspecto que colocamos aquí, te darás cuenta que eso ya es consecuencia de esa palabra que fue conocida, que te lleva a pensar, a ver, esta palabra, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice esto? Y el proceso entre la palabra conocida a la palabra reflexionada, evidentemente que ahí depende de muchas cosas. Para una palabra conocida es como el jardín de infantes, que sabiendo leer, ya esa palabra te da la información, como muchas veces lastimosamente uno encuentra gente que uno le dice, vamos a hacer lección divina y te leen todo el material y dice, ya está, ¿qué más? No, Sí. ahí estamos en otra perspectiva. Lo cierto es que cuando vos descubrís que esa palabra no solo es información o conocimiento, sino que eso es una persona, te lleva a buscar. Y es lo mismo que sucede cuando uno se encuentra con alguien que uno comienza, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Y ahí comienza toda una relación que no tiene reglas. Cuando uno se mete en lo bíblico, no hay reglas. Porque como cuando cualquier persona se encuentra con el amigo, le decís, hola, ¿cómo estás?
y vos no tenés escrito que después le vas a preguntar sobre la familia del trabajo. No, eso es algo que el Espíritu va suscitando, y tal vez aquí en este esquema falte un protagonista El principal Espíritu Santo. que es quien nos inspira y que va iluminando todo ese trabajo. Sí, padre, aquí eso le iba a decir, generalmente ese personaje tan importante, el Espíritu Santo, es el que como que es el primer paso, diría yo, a las personas, pues que están en esa formación, invitar al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra el entendimiento, los oídos, para empezar a tener esa lectura, a conocer a través de esas palabras que están ahí, conocer y tener esa búsqueda de la persona que estamos ahí, como tratando de buscar ese encuentro, de llenar ese vacío desde un punto de vista en el que si Él está allí iluminándome, me está guiando, encuentro la palabra, la reflexiono, la pongo en mi vida, tengo la posibilidad de decir, ay, mira, esta historia que está contando, o lo que estoy viendo acá, que sucedió, por ejemplo, en Israel, cómo fueron esos pueblos formándose, cómo esas familias, veo que hay una semejanza con mi vida y con la vida de todos los que estamos viviendo comunidad. Entonces, ahí es donde está el punto que usted nos está diciendo, vamos conociendo y la reflexionamos. Y creería que es muy importante como ese conversatorio con otras personas que nos van a contar su experiencia, que ellos nos van a decir, a mí también me pasó igual. Y a través de, leemos y vemos cómo a través de ese conocer la palabra que hemos visto, que hemos leído, la reflexionamos y encontramos que hay una semejanza, que todos tenemos una vivencia, porque al final eso es lo que encontramos, que estamos viviendo una palabra y que es mi vida también y es tu vida. Entonces creo que ahí empezamos, o entiendo, padre, que es ese conocimiento, primero el Espíritu Santo, luego empezamos a conocer ese libro, empezamos a conocer esa palabra dentro de esa búsqueda y vamos descubriendo quién es el que está ahí y que nos está mostrando vidas que también son mi vida. Entonces, hasta ahí voy como tomando esto y finalmente nos va a llevar como a esa alegría de hacerle una oración, que es lo que usted nos está poniendo ahí, la palabra rezada. Sí, sucede que si yo me quedo en el texto escrito, si yo me quedo en esa palabra que me dice, son palabras de vida eterna, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si yo me quedo ahí, eso que yo leí es lo que esa palabra significa, o esa persona significó para Pedro. Es una historia. Es una historia. Por eso, una vez que yo reflexioné, necesariamente tengo que pasar a la oración, donde busco que esa palabra cale mi vida. Esto es buena noticia para mí. Esto no se agotó hace 2000 años. Esta palabra yo me tengo que apropiar de ella. Yo tengo que hacer que esa palabra ilumine mi vida. Y eso es entrar en el ámbito de Dios, donde, insisto, no hay reglas, hay actitudes. Por eso, si yo abro la palabra, busco que esa palabra cale mi corazón. Y esa es la palabra rezada. Y esa palabra rezada, esa palabra viene, y en la medida que esta palabra sea buena nueva para mí, necesariamente yo voy a necesitar
de los otros. Voy a necesitar del otro no solo para enriquecernos mutuamente, sino a su vez para ver como un criterio de discernimiento eso que yo estoy sintiendo. Y aquí, en esta parte, es donde sucede para mí lo más fascinante. Se crea comunidad. Entonces, la comunidad cristiana no se forma alrededor de una olla o de una comida, sino se forma a partir de esa palabra de Dios que actúa en mí, actúa en ti, actúa en cada uno de nosotros. Por eso, cuando abrimos la palabra de Dios, necesariamente nos vemos impulsados hacia otros. Por eso es que hay tantos grupos de reflexión, grupos bíblicos que reflexionan esa palabra, pero no se quedan en la palabra escrita, sino que a partir de esa palabra escrita es que se busca que esa palabra ilumine mi hoy. Por eso, cuando decimos que la palabra es fuente de vida, es fuente de transformación, como la semilla que cae en tierra y germina en vista a producir frutos. Por eso, yo creo que cuando nosotros nos metemos en el mundo bíblico, en primer lugar no nos tenemos que apurar, porque esto es como la vida, son procesos y vamos uniéndonos. Sí, creo que en la medida que nosotros podamos compartir con otro, nuestra experiencia con la palabra es muy diferente. Sí, padre, me encanta esta explicación porque realmente aquí estoy como aprendiendo a conocer, aprendiendo todo esto que usted nos está enseñando y va como va aclarando cómo debemos hacer ese proceso de asumir la palabra en nuestras vidas, compartirla, hacer la oración. Entonces, me parece que ha sido como esta primera experiencia que usted como nos va relatando, pues queda mucho más claro, padre, este encuentro y que no tomemos la Biblia como un libro cualquiera, porque realmente no es un libro cualquiera, por lo que usted nos está diciendo, es la palabra de Dios, es Jesucristo que está ahí hablándonos, mostrándonos la vida suya, la vida mía, es mostrando sus comunidades, cómo crecieron. Entonces, qué lindo que podamos realmente y aprendamos a asumirla así como usted nos está enseñando, teniendo en cuenta todos estos puntos de búsqueda, experiencia, procesos, testimonios. Es bien, me parece muy bonito, porque así nos va quedando ya claro qué es lo que queremos realmente y qué es esa palabra de Dios que es Jesucristo. Sí, pero aquí el proceso no termina. Por Sí. eso es que uno tiene que estar muy pendiente de que en la medida que yo conozca esta palabra va a ser elemento para mi reflexión, materia para mi oración y vínculo para mi ser comunidad. Pero esto, fíjense, no es para nosotros como mucha gente hacen, dice, sí, Lucas 15:5, sí, Juan 10:10, Mateo 28:15. No, a ver, todo esto, y aquí hay una cita que a mí me gusta y que lo repito con mucho placer, que es Juan 20:30-31. Todas estas cosas han sido escritas
para que crean, palabra creída, y creyendo tengan vida eterna. Por eso no estamos nosotros ante una revista de vanidades, entonces no estamos ante una revista de moda, no. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, a la palabra escrita, cuando esa palabra escrita yo la tengo en mi mano, yo estoy generando vida en mí. De hecho que en Juan 17 Jesús dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre eterno, y a tu enviado. Y ahí miren qué osado que uno puede ser al decir, cuando yo estoy leyendo esa palabra de Dios y busco vivirla, cuando busco que esa palabra de Dios sea para mí alimento para mi vida, uno puede decir a partir de Juan 17:5, para mí está comenzando la vida eterna, porque yo lo estoy conociendo. Por eso no se agota en un texto escrito, tampoco en la reflexión, sino lo que yo busco es que esa palabra me transforme, porque a quien busco es a Jesús. Y conociéndolo a él, conocerle al Padre, metiéndome en esa relación de comunión con alguien que vino a plenificarme. Cuando yo conozco la revelación, no es que opté por ser amargado, frustrado y recluirme en una banca de iglesia. Al contrario, yo estoy optando por una vida en plenitud. Sí, padre, interesantísimo. Y ahí vamos dando como cada paso de lo que usted nos está instruyendo el día de hoy, y veo que ya otro paso usted nos ha avanzado. Esa palabra que ya es creída, que para eso está ahí como lo encontramos en el Evangelio de Juan, que usted acaba de mencionar, para que crean en mí. Él ahí nos lo está diciendo entonces. Y creo que hay otra que nos habla y tengan vida en abundancia. Okay, entonces, todo esto, si lo seguimos realmente con una buena actitud, con una buena predisposición cuando nos acercamos a ese libro, teniendo en cuenta cada pasito que usted nos va mostrando, vemos como todas esas cosas que el Señor, que Jesucristo nos está dando. Y ahí sí le diría yo, es sencillo porque es ir leyendo, ir buscando, ir comparando las vidas, mi vida, tu vida, ir haciendo oración, compartirla en la comunidad y tener esa confianza y esa fe de creer en Él y en su Hijo para empezar ese proceso de alcanzar el reino de Dios. Entonces, ya voy aclarando, ya vamos como pero falta algo. Esta parte. Una de las cosas que creo que aún no se ha explotado en toda su dimensión es que cuando nosotros abrimos esa palabra de Dios, genera en nosotros todo un proceso, no solo de encontrarnos a nosotros mismos, sino sale y nos lleva al encuentro de los otros. Y ahí es donde yo creo que la palabra de Dios, miren lo que voy a escribir aquí, forma comunidad. Porque, fíjense, nosotros nos encontramos siempre los domingos para celebrar nuestra fe.
Pero si nuestro encuentro dominical comenzara no el domingo cuando llego a la iglesia, sino comenzar aquí cuando yo en mi casa solo abro esa palabra de Dios, cuando busco en compañía de mi grupo profundizar ese texto, cuando voy el domingo a la celebración eucarística, mi misa no comenzó el domingo a las 9, sino comenzó el lunes a las 6 de la tarde, cuando yo comencé mi preparación remota. Y eso, en la medida que nosotros tomemos conciencia de lo que estamos celebrando, evidentemente que va a crecer nuestra fe, va a crecer nuestra comunión y eso va a repercutir necesariamente en mi vida personal. Por eso hablamos de una renovación. No hablamos de ser eruditos en Biblia, sino en nosotros ser discípulos, aprendices, personas que estamos queriendo conocer nuestra fe, celebrando en comunidad en vista a enriquecernos todos. Porque el tema es que si yo solo limito mi experiencia bíblica a conocer los textos de Qumran, a saber lo que está escrito y a rezar no sé qué cosa, pero si eso no se refleja en mi vida, ahí estamos en una situación algo difícil, que Jesús dejó una parábola sobre la casa construida sobre la roca, que si nosotros solo oímos la palabra de Dios, pero si esa palabra no repercute en mi vida, andamos mal. Recordarás aquella vez que Jesús, que está en Lucas 11 y Lucas 8, cuando Jesús iba caminando y sale una mujer así fascinada, dice: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús en seco le dice: no, feliz el que escucha la palabra de Dios, estas tres cosas aquí, y las pone en práctica. Porque, ¿qué es lo que hoy la gente nos critica? Que no vivimos lo que creemos. Por eso, los que estamos en este tema bíblico, tenemos que tener súper claro que todo lo que sabemos de Biblia está en función a la vida. Y debemos dar, sí, lo importante. Y ahí viene lo último, que es, en la medida que yo vivo esta palabra se vuelve algo que me impulsa hacia los demás. Palabra anunciada. Y anunciando la palabra, yo me encuentro que esa palabra en mí se vuelve testimonio y es algo que me cambia totalmente. Por eso, y ya terminando, podemos sintetizar. Cuando hablamos de palabra conocida, nosotros vemos que aquí entra algo de capacidad intelectual. Si yo soy medianamente inteligente, la palabra se comprende. Cuando lo llevo a la oración, ya entra otro aspecto, que es un estilo. Cuando busco compartir, creo comunidad. Y esa comunidad necesariamente me lleva a celebrar todo lo que yo busco. Pero principalmente es palabra vivida, que es una palabra que me lleva a buscar asumir en mi vida ese estilo y ese proyecto que Jesús nos ha dejado. De esta manera es lo que yo les quería compartir, algo que
nos puede servir que dentro de toda la riqueza que hoy tenemos, no olvidemos que lo más importante es que esa palabra se note en nosotros. Sí, hay que ser coherentes entonces con lo que hablamos, lo que hacemos y lo que decimos, porque eso es lo que usted nos estaba diciendo ahorita. De pronto, pues ahí en la medida en que demos testimonio, nos creen realmente que estamos dentro de ese proceso. Si no damos testimonio y no vivimos esa palabra, pues no hay una coherencia y ahí es donde va a empezar, bueno, esto que están haciendo. Entonces creo que es muy importante para todas las personas que nos están escuchando que tengamos en cuenta todos esos pasos que usted nos ha traído hoy para que podamos hacer ese proceso de la búsqueda, del conocer, del orar, del compartir en comunidad, de celebrar, de vivir la palabra. Y finalmente creo que cuando se va poco a poco dando todos estos pasos, está la gran alegría de tener esa felicidad y llevarla. Entonces dirán, no, pero pues es alegre, mire cómo va la comunidad a contar qué está viviendo, qué ha aprendido. Y creo que eso es importante y consideraría que es lo que la gente ve, es el testimonio, el actuar de la persona y ahí cree también, porque si solo quedan palabras, pero no se ve, no hay una vivencia, es muy difícil que el otro donde vamos, a la comunidad, nos crea. Sí, fíjate qué lindo que es nosotros tener la posibilidad de tener acceso a esto que es una fuente inagotable de vida, porque no es solo yo iluminar mi vida, sino entrar dentro de la dinámica de la revelación y así implicarnos en eso que el Padre nos invita a asumir el estilo de Jesús. Bueno, yo creo que esto ha sido hoy pues muy provechoso, todas estas indicaciones que usted nos ha enseñado, y pues vendrá un segundo encuentro donde continuaremos con la palabra fuente de vida y usted nos traerá mucho más de su conocimiento para que nos acerquemos a Jesús. Muchísimas gracias a todos. Ojalá que todo esto que estamos haciendo en la Federación Bíblica sea un apuntalar aún más lo que ya se está haciendo, pero seguir buscando, como la gran familia FEBIC-LAC, nuevos desafíos, nuevas pistas de crecimiento. Un gusto y un saludo a todos. Hasta el próximo encuentro. Pueden seguirnos en el blog febic.org y si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico comunicación@febic.org.